hermoso poder compartir con ustedes y sobre todo con nuestro Padre Celestial. Espero que esta semana haya sido llena de gran bendición y estoy segura que confiando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta semana será muchísimo mejor. Ahora vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Papito Dios, por este hermoso día que nos permitiste levantarnos y ver tus maravillas, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Porque a pesar de la situación que el mundo y el Ecuador están atravesando, tú, Padre, estás con nosotros. Tú nos das salud, tú nos das vida día a día, Señor. Te pido que mandes un grupo de ángeles con espadas de fuego para que cuiden a nuestros familiares, que cuiden de nosotros, de nuestro hogar, de las personas que nos rodean, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que tú seas tratando el corazón de cada persona que está conectada en este momento, Señor. Nos cubrimos con tu sangre poderosa. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a empezar con este hermoso tiempo.
En todos has hecho algo especial. Esa cruz no fue en vano, Señor. Ese amor sin condición que se sigue haciendo real en cada uno de nosotros es lo que celebramos y disfrutamos hoy. Acompáñennos ustedes en casa. Amén. Celebra al Rey victorioso, aquel que ni la muerte lo venció. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Hey! Con todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a decir juntos: ¡hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!
a Dios por esa oportunidad que una vez más nos da de adorar juntos. Hoy más que nunca celebrando, entendiendo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que ha hecho por ustedes y por nosotros. Así que vamos a continuar y esperamos que se queden hasta el final. Amén, que Dios les bendiga. Qué bendición una vez más encontrarnos aquí en el culto en línea de la Iglesia Central Cuadrangular de Quito. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y así juntos poder honrar a nuestro Padre Celestial. Recuerde, a pesar de estas restricciones, seguimos siendo iglesia. Ahora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor y abra sus oídos y disponga su alma para recibir el consejo del Señor para su vida. Si usted recuerda, en los primeros sermones de esta serie sobre el discipulado que he iniciado, hice un análisis de los dos grupos que hay entre los seguidores de Jesucristo. Estos dos grupos existieron en tiempos de Jesús, pero la verdad, en el siglo XX también se mantienen estos dos grandes grupos. El primero es la multitud que implica todo ese grupo mayoritario de personas que siguen a Jesús porque en algún momento fueron bendecidos por Jesús y anhelan que Jesús siga bendiciendo sus vidas con su bondad y con su poder. Estas personas siguen a Jesús por admiración, siguen a Jesús por agradecimiento y algunos siguen a Jesús porque quieren que Jesús atienda alguna necesidad más de ellos. Pero por otro lado también hablé de los discípulos. Y si usted recuerda, dije que los discípulos son aquellas personas que realmente han entregado su vida a Jesús. Quizás Jesús también hizo algo a favor de ellos, pero ellos ahora realmente se han dispuesto a conocer a Jesús, se han dispuesto a estar con Jesús. Son personas que quieren aprender de Jesús porque quieren ser como Jesús. Y además, desean que Jesús obre a través de ellos porque anhelan profundamente cumplir con los propósitos de Jesús en sus vidas. Ahora, quizás algunos se pregunten, pastor, ¿y es malo ser parte de la multitud? A ver, no es malo. Creo que no es malo ser parte de la multitud porque la multitud de alguna forma son personas que han creído en Jesús, que han experimentado la gracia y el amor de Jesús en sus vidas. Y si esa multitud ha recibido el mensaje de Jesús y se han arrepentido de sus pecados, entonces esa fe en Jesús y ese arrepentimiento trae sobre ellos la salvación. Y usted sabe que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces, de alguna manera, la multitud sí puede gozar de ese beneficio de la salvación que Dios quiere darnos a todos. Pero hay un peligro en la multitud. Hay un peligro. Ser parte de la multitud, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, no siempre es conveniente. La razón, ser parte de la multitud es peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Señores, la multitud es muy variable. La multitud cambia. La multitud frente a las circunstancias es posible que deje de seguir a su maestro. Dejen de admirar a Jesús. Es la razón por la cual hemos visto que muchas personas que en algún momento fueron parte de nuestra comunidad cristiana, que se confesaron seguidores y creyentes en Cristo, hoy no lo son. ¿Por qué? Porque ser parte de la multitud es un espacio donde no hay un compromiso serio con Jesús. Pero además, creo que no es ser conveniente parte de la multitud, porque al ser parte de la multitud no estamos satisfaciendo el verdadero anhelo de Jesús para con sus seguidores. ¿Por qué? Jesús fue muy claro en la gran comisión del libro de Mateo capítulo 28, el versículo 19. Escúchame, Jesús no mandó a hacer multitudes. Jesús dijo, id y haced discípulos. Por lo cual, no es malo ser parte de la multitud, no es conveniente. No es conveniente. Ahora,
Yo creo que ahora la mayoría de ustedes que han estado siguiéndome en estas enseñanzas, creo que ahora están de alguna forma con una definición, pero también creo que tienen un deseo. Cuando hablo de definición, creo que muchos de ustedes a estas alturas ya están definidos, si se consideran parte de la multitud o si se consideran parte de los discípulos de Jesús. Ahora, si usted se considera parte de la multitud, entonces yo creo que ahora usted tiene un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Yo creo que ahora usted anhela ser un discípulo. Espero no estar equivocado en mi apreciación. Pero ese deseo seguro que provoca en usted una pregunta. Y la pregunta es: ¿y cómo llego a ser discípulo? ¿Qué tengo que hacer para iniciar este camino del discipulado con Jesús? Justo de eso voy a hablar en esta mañana. Por eso es que hoy el tema es el discipulado, cómo se inicia. Y antes de seguir, ¿qué tal si oramos un momentito? Padre, gracias te doy en esta noche, en esta mañana, por cada persona que está en su casa, en su hogar, viendo esta predicación. Dios eterno, permite que lo que tú has puesto en mi corazón lo pueda transmitir con la claridad y la autoridad tuya, Señor, que pueda tocar el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo inicio el discipulado? Creo que es la pregunta que nos hacemos. Para responder a esta pregunta, permítame usar dos pasajes de la Biblia. Si usted tiene su Biblia, por favor, yo le voy a pedir que tome su Biblia y ábrala conmigo en el libro de San Lucas, el capítulo 14, San Lucas 14. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 33, por favor. San Lucas 14, 25 al 33. Mira lo que dice el texto aquí. Grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí en este texto, como hemos leído, en 3 ocasiones Jesús repite esa frase: no puede ser mi discípulo. Y las ocasiones en que Él dice esto es porque está acompañado de 3 circunstancias o de 3 relaciones de nuestras vidas en que necesitamos trabajar si queremos realmente seguir a Jesús. Antes de hablar de estas 3 cosas, quiero ser enfático. El texto dice que Jesús le dijo esto a las grandes multitudes que le seguían. Y si usted se considera parte de la multitud, imagínese entonces ahora sentado frente a Jesús, escuchando esta palabra, esta predicación. Me llama la atención que en este texto yo no veo a Jesús proporcionándole más ayuda a la gente. Yo no veo a Jesús atendiendo alguna otra necesidad de la multitud.
Más bien veo a Jesús expresando algunos requerimientos indispensables, requerimientos necesarios para que la multitud pase a ser su discípulo, para que la multitud se convierta en el grupo de discípulos de Jesús. Jesús hace el requerimiento y estos tres requerimientos. Y estos tres requerimientos, lo único que está pidiendo es que lo pongamos a Él como prioridad sobre estos tres aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son estos? La primera cosa que Jesús dice aquí: Él debe ser prioridad sobre nuestras relaciones. Prioridad sobre nuestras relaciones. ¿Por qué? Permítame leerles una vez más el versículo 26 y léalo conmigo, por favor. San Lucas 14, 26. Mira lo que Jesús dice: si alguno viene a mí, en otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando uno lee de una manera textual y literal ese pasaje, como que da a entender de que esa exigencia de Jesús es contra familia. Aborrecer papá, mamá, cónyuge, hermanos, hijos. Me parece eso como contra familia. Pero es necesario un poquito analizar la palabra aborrecer y cuál es la idea realmente de la exigencia que Jesús hace en este pasaje. La palabra aborrecer viene del griego meseí, que quiere decir o se traduce como odiar, desatender o ser indiferente a. Y la verdad que no es un mensaje contra familia. Aborrecer en este contexto no busca desarrollar un disgusto hacia miembros de la familia, sino que exige amar a Cristo sobre nuestra familia. Es decir, amarles menos a ellos y amar más a Cristo. Lo que Jesús está planteando aquí es que al convertirnos en discípulo de Él, eso implica asumir un compromiso, présteme atención, un compromiso que se eleva sobre cualquier otro compromiso de nuestras vidas. Se lo repito, lo que Jesús está enfatizando es que si tú y yo asumimos el compromiso de ser su discípulo, ese compromiso adquiere una posición prioritaria. Se convierte en el compromiso mayor sobre cualquier otro compromiso que tengamos en nuestras vidas. Y esos compromisos incluyen a la familia. Es decir, que mi compromiso con Jesús como mi maestro va a ser superior al compromiso que yo tenga con mi familia. Y escúcheme lo siguiente: y los que somos cristianos y hemos tomado la decisión de seguir a Jesús y ser su discípulo, sabemos por experiencia que cuando somos discípulos de Jesús y lo ponemos a Él como nuestro mayor compromiso, más bien Jesús cambia nuestras vidas. Las verdades de Jesús transforman nuestro corazón y nuestra conducta, que nos convertimos en elementos, en instrumentos de bendición, de unidad y de armonía para nuestra familia. Porque vamos a conocer el amor de Jesús, y ese amor de Jesús lo vamos a evidenciar y a vivir en nuestras familias. Por lo cual, esta ordenanza o esta exigencia de Jesús no es contra familia, sino ponerlo a Él en primer lugar sobre nuestra familia. Y para que entendamos mejor esta verdad, permítanme leer este versículo 26 en la versión Dios habla hoy, y mira cómo lo traduce. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre y a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Aquí aparece en cambio ya no aborrecer, sino amar más que. Y la palabra de Dios, o la versión palabra de Dios para todos, lo traduce de la siguiente manera: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos o a sus hermanos y hermanas, no puede ser
mi seguidor. Mira, entonces cuando Jesús habla de aborrecer, significa darles a ellos el lugar que les corresponde. ¿Y cuál es el lugar que les corresponde a ellos? Después de Jesús. ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos y mis queridos y personas que nos están viendo? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por agradar a las familias o a nuestras familias o familiares e incluso amigos que desagradan y deshonran a Jesús? Por eso es que Jesucristo dijo: primero yo, la lealtad primero hacia mí. Y entonces cuando la lealtad es hacia Jesús, mira, lo demás Jesús va a tomar control. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo es: tu mayor prioridad debo ser yo. Ahora, luego en el versículo 27, por favor, si leemos por favor, Jesús dijo algo muy interesante: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es el segundo aspecto en el cual Jesucristo quiere que establezcamos una prioridad. Jesús debe estar por encima de mi propia vida. E incluso el versículo 26, Jesús dice que debemos aborrecer nuestra propia vida. No quiero ahora profundizarme en este aspecto, porque en el siguiente texto voy a profundizar más sobre esto. Mas permítame ahora ir sobre el tercer aspecto que queda en el versículo 33. Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cuando uno lee como que textualmente, esto como que da a entender de que como si yo quiero ser discípulo de Jesús, tengo que deshacerme absolutamente de todo. Y entonces la pregunta viene: ¿y si yo me deshago de todo, de qué voy a vivir? Analicemos entonces qué es lo que Jesucristo quería decir aquí en este texto. La primera cosa que quiero que consideremos es que nosotros tenemos posesiones tangibles, como carros, casas, terrenos y bueno, una empresa o el negocio. Son bienes tangibles. Pero también nosotros tenemos bienes intangibles o posesiones intangibles. Por ejemplo, tu profesión, tu talento, tus habilidades, son dones intangibles. El empleo que tienes, los seguros que tienes. ¿Qué diremos de las acciones que tienes de repente en alguna empresa? Las marcas o las patentes que manejas. Y escúchame, hasta tu página web y todas las redes sociales o las cuentas en las redes sociales que tienen son parte de tus posesiones intangibles. Ahora, Jesús no es contrario a que nosotros tengamos la posesión de esos bienes. No es contrario. Incluso usted recuerda en una ocasión que Jesucristo dijo que si nosotros damos a Dios, más bien Dios puede bendecirnos y multiplicar lo que damos al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces Jesús habla más bien de poder progresar con la bendición del cielo. Ahora, lo que realmente Jesús está diciendo, que el problema es cuando los bienes nos poseen a nosotros. El problema no es poseer bienes. El problema es cuando los bienes nos poseen a nosotros, porque vivimos para ellos y pensamos que si ellos no están, se nos acaba la vida. Entonces Jesús está en contra de eso. Los bienes, cuando no los ponemos después de Jesús, escúchame, va a imposibilitarnos para que vivamos para Jesús y para poder cumplir perfectamente su voluntad. Ahora, no es un problema que seamos ricos. El problema, según Jesús lo dijo en Lucas 12:21, el problema es cuando no somos ricos para con Dios. ¿Y qué es eso de no ser ricos para con Dios? Cuando no abundamos en las obras y en los propósitos de Dios en nuestras vidas, sino que priorizamos lo nuestro.
Y entonces cuando nosotros priorizamos lo nuestro y no lo de Dios, entonces somos pobres ante Dios. Pero cuando lo de Dios es primero en mi vida, entonces yo puedo ser rico para con Dios. Para entender un poquito más esto, usted recuerda, y según el libro de Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante, usted recuerda de ese joven rico que quiso seguir a Jesús, y estaba muy empeñoso él queriendo seguir a Jesús. Y Jesús le hizo algunos requerimientos y él cumplía todos esos requerimientos. Entonces Jesús le hizo un requerimiento final. Le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Biblia que el joven se entristeció porque tenía muchas riquezas y desistió de seguir a Jesús. Pregunto, ¿por qué Jesús le hizo esa exigencia a este joven rico? Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús conoce muy bien nuestros corazones. Y Jesús conocía el corazón de ese joven rico, que era un joven que estaba poseído por los bienes materiales. Y es la razón por la cual tuvo que decirle: vende eso, porque es un estorbo. Y escúchame, Jesús quiere quitar de nosotros todo aquello que puede convertirse en un estorbo para el discipulado para con Él. Pero hay otro caso interesante, que es muy conocido por nosotros. ¿Se acuerdan de Zaqueo, ese chiquito que quería ver a Jesús y se subió a un árbol? Jesús lo vio, le dijo: desciende, quiero ir a tu casa para que tengamos una comida. Y entonces Jesús fue donde Zaqueo. Y dice, según Lucas capítulo 19, dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Los publicanos eran las personas que cobraban los impuestos a los judíos de parte del Imperio Romano. Eran servidores del Imperio Romano. Y estos publicanos eran ricos. Y el versículo 2 dice que Zaqueo era rico. Y me imagino, por ser el jefe de los publicanos, el tipo tenía muchos bienes, tenía muchos recursos. Zaqueo, préstame atención que esto es interesante. Zaqueo acepta el mensaje de Jesús. Zaqueo acepta las exigencias del reino de Jesús. Zaqueo acepta la salvación. Y hubo una conversión tan profunda en Zaqueo. Jesús llegó a ser tan importante en la vida de Zaqueo, que Jesús, sabiendo que Zaqueo era rico, me llama la atención, según el texto, nunca le dice: Zaqueo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, Jesús no le pide eso a Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque más bien, mis queridos hermanos, cuando realmente nosotros hacemos de Jesús la prioridad de nuestras vidas, vamos a hacer lo que Zaqueo hizo espontáneamente. Según el texto de la Biblia, dice que Zaqueo le dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, Señor. Mira, entonces para Zaqueo el problema del dinero no era un obstáculo para seguir a Jesús. Por lo cual, escúchame entonces, el problema no son los bienes materiales ni las posesiones. El problema para seguir a Jesús es cuando esas cosas ocupan y dominan nuestras vidas, cuando esas cosas nos poseen. Por eso que Jesucristo dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos aquí estas tres cosas muy claras que Jesús nos pide. Yo debo ser el principal objetivo de vuestra relación, por sobre cualquier otra relación. Yo debo ser más importante que vuestra propia vida. Y además, yo debo ocupar el primer lugar sobre todas vuestras posesiones. O mejor dicho, la mayor posesión que ustedes tienen soy yo. Son los requerimientos que Jesús hace a aquellos que quieren ser sus discípulos. Ahora vamos a otro texto, por favor. Abra su Biblia rapidito en el libro de Marcos. Marcos, el capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 27 al 38, que aquí hay algo muy interesante para nosotros. Marcos 8, del versículo 27 hasta el versículo 38. Las analizo rápidamente. En este pasaje del versículo 27, Jesús le pregunta a sus discípulos: oigan,
¿qué dice la gente? ¿O quién dice la gente que soy yo? Dice que los discípulos dijeron, mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que quizás eres alguno de los profetas. Entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces Pedro, muy impulsivo, muy impulsivo. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Según Mateo dice que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad que Jesús era eso. Y Pedro estaba respondiendo bien. Qué inspiración de Pedro para declarar que Jesús era el Mesías. Pero si seguimos analizando el texto, el escenario se cambia. Porque luego en el versículo 31, mire lo que pasa aquí. Dice el 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Jesús comienza a decirle todo lo que les va a ocurrir. Y mira lo que pasa aquí. Una vez más entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Otras versiones dice a reprenderle. Yo me imagino a Pedro aparte muy cortésmente. No creo que Pedro se portó malcriado. Muy educadamente, pero con mucha firmeza. Le llamó la atención a Jesús. Le digo, maestro, ¿pero qué te pasa? ¿Que tú no te quieres un poquito por lo menos? ¿Cómo vas a permitir que te pase todo eso? Si estamos bien contigo, ¿por qué hablas de muerte y de maltrato hacia ti? Caramba, maestro, no hagas eso. Mira lo que Jesús hace. Jesús dice que él, volviéndose y mirando a los discípulos. Mi pregunta es, ¿y por qué miró a los discípulos? Ya les voy a responder eso. Mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué no reprendió solo a Pedro? Porque creo que lo que Pedro estaba sintiendo, también lo estaban sintiendo los demás discípulos. Posiblemente Pedro fue más atrevido y Pedro era más impulsivo, y Pedro se atrevía a decir las cosas, aunque cometía errores, pero Pedro lo hacía. Por eso Jesús le llama la atención a Pedro delante de todos, porque el problema no solamente era de Pedro, sino de todos los discípulos. Y luego ocurre algo interesante, por favor, si seguimos leyendo. Versículo 34. Jesús, viendo la deficiencia que había en sus discípulos, de que no ponían la mirada en las cosas de Dios, sino que pensaban solamente desde el punto de vista humano, dice el versículo 34, y llamando nota a la gente, es decir, a la multitud y a sus discípulos, les dijo. Entonces aquí las exigencias para ser discípulo de Jesús, no solamente Jesús le da a las multitudes, sino también a los discípulos. Y yo quiero hablar en esta hora a aquellos que se creen discípulos de Jesús. Creo que Jesús necesita de vez en cuando sentarse con nosotros y refrescarnos algunas exigencias, algunas verdades, para que podamos encaminarnos siempre a nuestras exigencias, porque podemos caer de la verdad y apartarnos de este discipulado. Por eso Jesús no solamente le dice esto a la multitud, sino a sus discípulos. Y aquí es importante que entendamos esto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, deje usted de considerarse lo más importante, lo más valioso. Deje de que su vida gire alrededor suyo. Deje de ser usted el centro de todas sus acciones y de sus decisiones. Permítame a mí ocupar el centro y el control total de su vida. Niéguese a sí mismo.
¿Por qué Jesús dijo esto? Pedro le dijo a Jesús: maestro, pero caramba, quírete un poquito. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién quiere sufrir por la causa de Cristo? Ninguno de nosotros nos agrada el sufrimiento. Pero escúchame, muchas veces el discipulado implica exponernos al sufrimiento. Sí, el discipulado tiene su costo. Y solamente somos capaces de pagar el costo y exponernos al sufrimiento del discipulado cuando hemos hecho de Cristo la prioridad de nuestras vidas y ya no somos nosotros los que mandamos a nosotros mismos. Ahora, cuando Lucas escribe esto también de tome su cruz y sígame, quiero decirles que en ese entonces los hermanos de la iglesia primitiva estaban siendo perseguidos. Y Lucas toma la figura del castigo romano. Cuando a un sentenciado lo iban a matar, iban a acabar con su vida, lo obligaban al sentenciado a cargar su cruz, la cruz en la cual iba a morir. Jesús cuando habla, dice: tome su cruz. Está diciendo: muérase para usted mismo. Porque si usted quiere que yo viva en usted, usted tiene que morirse para sí mismo. Y entonces aquí, permítame decir esta gran verdad: el mayor obstáculo que yo tengo para ser un discípulo de Jesús soy yo mismo. Por eso Jesús es exigente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre hemos pensado que la cruz son los problemas, las dificultades, el marido, la mujer y tantas cosas más. No, señores, la cruz que debes cargar sobre ti mismo es el renunciar de lo que tú eres para que Cristo sea el que gobierne en tu vida. Qué hermosa frase que dijo al respecto San Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, son las exigencias que pone Jesús si queremos iniciar el discipulado. Y permítanme cerrar diciendo una verdad más. Volvamos a Lucas, por favor. Jesús desea que la decisión de seguirle a Él, nunca debe ser una decisión que debemos tomarlo a lo loco. Nunca debe ser una decisión que lo tomemos por emoción o solo por fanatismo religioso. No. Si tú quieres pasar de la multitud y convertirte en un discípulo de Jesús, Jesús te hace una advertencia. Volvamos a Lucas 14, por favor. Mira lo que dice allí. Lucas 14. El versículo 28. Jesús dice que antes de tomar la decisión, consideremos bien el costo. Jesús dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Incluso luego usa la ilustración de aquel que se quiere enfrentar en una guerra a un rey con 10,000 cuando el otro tiene 20,000 y dice: si no puedes, mira, mejor manda una embajada de paz. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Debe ser una decisión bien pensada, bien analizada, a la luz de la palabra de Dios. No lo hagas por emocionalismo. No, hazlo con convicción. Hazlo con la seguridad de que Jesús es lo más importante para ti, que vale la pena invertir la vida en las manos de Jesús, en los propósitos de Jesús, que vale la pena ser un seguidor de Jesucristo. Jesucristo dijo incluso que si dejamos papá y mamá en esta vida, vamos a recibir mucho más, porque Jesús sabe recompensar nuestro servicio. Él honra a los que le honran. Y permítame entonces terminar diciendo: ¿quieres ser un discípulo? Bueno, ya sabes por dónde iniciar. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aborrecer. Y ya saben lo que es aborrecer: papá, mamá, familia, su propia vida, sus posesiones. En otras palabras,
el principal requerimiento es: tienes que hacer de Jesús lo más importante de tu vida. Jesús debe ser más importante que tu familia, que tu trabajo, que tus negocios, que tus posesiones, que tu ego, que tu yo y todo lo que encierra tu vida. Jesús debe ser lo primero. Y Jesús mismo en una ocasión dijo: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. En algún momento dije que la multitud sigue a Jesús, no por Jesús, sino por ellos. Los discípulos siguen a Jesús, no por ellos, sino por Jesús, por los propósitos de Jesús, por los propósitos del reino de Dios. Porque ellos entienden que lo que de este mundo, en lo que este mundo hay, es efímero, es pasajero. Pero solo los propósitos del reino de Dios, solo las cosas de Dios son eternas, señores. Y vale la pena vivir para lo eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El discipulado es la mejor decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Yo sé que quizás algunos que me están viendo en esta mañana hasta ahora han sido cristianos inestables, no fieles, no firmes. Pero ahora Jesús te está confrontando y te dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Ponme a mí en primer lugar sobre cualquier relación que tengas. Oro por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a cada persona en este momento, ahí en su casa, en su hogar, o donde quiera que esté viendo este programa, Señor. Espíritu Santo de Dios, desafíalo y desafíanos a todos a dejar la comodidad de la multitud y aceptar el desafío tuyo de ser tu discípulo. Tú mandaste a ser discípulos, Señor, y permite, Padre, que cada persona que en esta mañana está viendo este servicio en línea tome la decisión de convertirse en discípulo tuyo, Jesús. Porque solo así vamos a cumplir con los propósitos de tu reino. Espíritu Santo, toca, habla en el nombre de Jesús. Y Señor, y permite que si ponemos la mano en el arado, nunca volvamos a mirar hacia atrás. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué bendición realmente. Creo que ha sido una palabra muy buena para todos nosotros. A mí mismo me edifica esta palabra y también me desafía a mí a ordenarme dentro de los parámetros divinos para poder cumplir los propósitos del Señor. Así que vamos adelante, querida iglesia. Y ahora, hoy que es el primer domingo del mes, ¿verdad? De este mes de mayo que ya hemos iniciado, entonces nos toca participar de la cena del Señor de acuerdo a la costumbre de la liturgia de nuestra iglesia, ¿no? En la Biblia no dice que debe ser el primer domingo de cada mes, pero como iglesia hemos tomado la decisión el primer domingo de cada mes de participar del pan y del vino y de esa manera recordar la obra de Jesús por nosotros en la cruz. Por favor, abra su Biblia conmigo. En el libro de 1 de Corintios, el capítulo 11, es un texto que siempre lo usamos para participar de la cena del Señor. El versículo 23, el apóstol Pablo dijo claramente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es una de las ordenanzas que Jesús nos ordenó practicar como su pueblo, como su iglesia. Y a través del pan y el vino recordamos su muerte y su resurrección.
Estos símbolos representan el pan, el cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nuestra salud, y Jesús quiere sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser. Y el vino representa su sangre que fue derramada por nuestro perdón, por nuestra libertad del pecado, para que podamos ser personas que glorifiquemos a Dios, y como prediqué, para que así podamos estar libres para ser seguidores o discípulos de Jesús. Así que voy a pedir que alguien de la familia, si están reunidos en familia allí, por favor, el jefe de la familia o algún creyente pueda tomar la bandeja que ya tienen con el pan ahí. Espero que todo tengan listo. Por favor, cojan un pedazo de pan, cojan un pan o cojan el pan y repartan entre todos los miembros de la familia, por favor. Todos. Ahora, si usted no es cristiano, queda en libertad de hacerlo o no. Pero si usted lo hace, quiero que lo haga con el temor y la reverencia. Si usted no lo va a hacer con temor y reverencia, voy a pedirle que se abstenga de hacerlo y que los otros puedan participar. Así que cuando usted participa de eso, está diciendo: yo estoy aceptando la obra de Cristo por mí en la cruz, y usted necesita ser bendecido por lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Levante su pedazo de pan, permítame orar. Señor, participamos de este elemento, símbolo de tu cuerpo, quebrantado por la salud nuestra. Tú sabes cuánto el pecado ha dañado nuestra alma, nuestro corazón, las heridas que ha causado el mal, Señor. Pero también tú sabes las enfermedades que en nuestro cuerpo físico estamos expuestos. Mira cuánta gente ahora está padeciendo por esta enfermedad del COVID, Señor. Pero quiero declarar la palabra tuya, Jesús. Por tus llagas somos curados. E intercedemos por tanta gente afectada por este virus y por cualquier otra enfermedad, Señor. Y al participar de este elemento, permite, Señor amado, que la salud de Cristo sea ministrando nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participe ahora, por favor. Dice el texto que después de que Jesús cenó, tomó la copa y él dijo lo siguiente: permítame tomar la copa, y por favor todos en casa tomen su copita, o quizás tienen una copa para todos, pueden hacerlo también, y todos pueden participar de la misma copa como están en familia, ¿verdad? Ok, tomen la copa. Y Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando tú y yo participamos de esto, estamos renovando un pacto de consagración con Jesús. No es solamente participar de un acto religioso, es renovar nuestro pacto de consagración y de vivir en santidad para Jesús. Es decir: Jesús, reconozco que tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y yo quiero hoy ser libre y vivir en esa libertad del pecado, y hago pacto contigo por eso, Jesús. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu sangre preciosa que nos limpia, y por ella somos salvos en el nombre de Jesús. Permite que cada familia y cada persona que en esta mañana va a participar de esto pueda ser bendecida y ministrada por tu Espíritu Santo ahí donde están. Participamos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén. Participen, por favor, del vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde está, si usted ya tomó el vino, cierre sus ojos un momento. Si puede levantar sus manos al cielo, dele gracias al Señor, porque por la obra de Jesús nuestras vidas son bendecidas, nuestras familias son bendecidas. Por la obra de Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Bendiga y honre a Jesús. Adórele ahí donde está usted. Adórele al Señor. Aleluya, Él es bueno. Él nos redimió para la alabanza de su gloria. Y adórele allí donde está. Aleluya. Bendiga su nombre. Dele gracias por el perdón de sus pecados, por el cambio de su vida. Dele gracias por la salud y declárese sana en el nombre de Jesús.
Él está allí con ustedes. Él está aquí conmigo ahora. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Si Jesús toca y ministra ahora a cada familia, a cada hogar, con tu gracia, con tu presencia, hazlo, mi Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Hay libertad en ese momento, en cada familia, en cada hogar, Señor. Tu espíritu toca. Señor, tú renovas la fuerza de tu pueblo, Señor. Tú levantas al caído en esta mañana en el nombre de Jesús. Ministra ahí en cada casa, Señor, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, amado. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Aplauda al Señor ahí en su casa, en su hogar. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Aleluya. Y declare: soy discípulo de Jesús. Aleluya. Qué bendición. Qué bendición haber compartido con ustedes este tiempo. La verdad, he sido muy edificado, yo también, y seguro que Dios va a traer un nuevo tiempo para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Él, porque los discípulos siempre van a estar aprendiendo de su maestro, y si aprenden de su maestro, cada día van a ser mejores. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por haber sido parte de nuestro culto en línea. Ha sido un gusto estar con ustedes y gracias por permitirnos entrar a su casa. La paz de Cristo, un abrazo virtual. Dios me los bendiga. Qué hermoso tiempo que hemos compartido junto con nuestro pastor Humberto Zúñiga. Les recordamos las actividades programadas para esta semana. Los días martes tenemos En Paz me acostaré. Los días miércoles En línea con Dios. Recuerda enviar tus peticiones al WhatsApp a nuestro informativo ICCQ. Estaremos pendientes para el día miércoles orar por ellas. Y el día jueves tenemos uncafecito.com. Recuerda que cada jueves hay un invitado especial, no te lo puedes perder. Todas estas actividades son a las 8 de la noche en punto. Llega siempre puntual. Por otro lado, tenemos las reuniones juveniles los días sábados a las 4 de la tarde. De igual manera, puedes solicitar más información por nuestro informativo ICCQ. Estaremos gustosos de ayudar. Y para concluir, los días domingos tenemos nuestro culto en línea a las 10:30 en punto. Llega puntual y siempre junto con tu familia. Estaremos gustosos de estar contigo a través de este medio digital. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.